Para pensar el futuro. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. En Nada que Perder, hacemos todo por informar. Presenta Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234. Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. El pasado 5 de agosto el Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó un decreto a través del cual aprobó la creación del Sistema de Gestión de Flotas, el SIGEFLOT. Este es el nuevo sistema que tiene como objetivo recabar información sobre el uso que hacen los camiones de las rutas nacionales y que se implementa en lugar del Sistema Integral de Controles de Transporte de Carga, el SICTRAC, conocido como el gran hermano del transporte. Recordemos que el SICTRAC fue suspendido el 1 de abril de 2020 y en ese marco 4 años después llega ahora entonces el SIGEFLOT. Para interiorizarnos sobre lo que significa para el sector este nuevo control, recibimos a Ernesto Toledo, expresidente de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga, quien está con nosotros esta mañana y se vino de lejos desde Pan de Azúcar, así que muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y compartir con nosotros esta mañana. Un gusto a las órdenes. Te hicimos viajar un ratito. Viajamos un ratito. Sí, haciendo ruta para no perder la costumbre. Ya estás retirado, digamos, del rubro, porque bueno, te desvinculaste de la empresa en la que estabas y hace unos 15 días más o menos ya no perteneces a la asociación. Exacto. 37 años de actividad en el sector y bueno, tomamos la decisión de salir ya hace un tiempo. Nos quedaba la responsabilidad de la gremial, que hasta que no hubieran elecciones seguíamos ocupando la responsabilidad y bueno, el 15 del mes pasado traspasé el mando y ya quedé, digamos, fuera de la institucionalidad del sector. Bueno, así que estás con las manos un poquito más libres para conversar de diferentes temas y interiorizado porque recién saliste, digamos, de la asociación. Sí, recién salí, pero además, yo estuve en la formación de la Intergremial del Transporte de Carga, fui el primer presidente de la Intergremial. Y después de ese periodo siempre estuve vinculado a las diferentes directivas, o de la intergremial o de las gremiales, entonces hemos pasado por, digamos, casi todos los gobiernos hemos tenido alguna participación en algunos de los temas, iniciando con el ministro Luis Cáceres y el gobierno de Jorge Valle, básicamente. Y bueno, por lo tanto hay toda un seguimiento de todo este tema que... Bueno, y en esa línea, ¿qué opinión te merece a grandes rasgos el SIGEFLOT, lo que se instala ahora? Bueno... ¿Y qué diferencias tiene con el SICTRAC también, no? Si es que las tiene. Básicamente, se ha planteado que es diferente y no es diferente, es lo mismo. Es un sistema que está basado en un seguimiento satelital, una comunicación satelital de los vehículos que se comunican con el Ministerio de Transporte y a partir de ahí se elaboran los datos. El actual plantea una comunicación a través de un sistema GPS que en realidad yo escuchaba una declaración del Ministro de Transporte que hablaba de que era un sistema, a diferencia del anterior, que no tenía costos, y en realidad es o un error o es una mentira, porque en realidad tiene costo de alguna manera engancharse al sistema que hoy tienen los camiones nuevos. Solamente los camiones nuevos tienen 0 kilómetros, algunos de los camiones 0 kilómetros traen ese sistema de comunicación satelital, pero que además las empresas lo cobran como un adicional si quieren el servicio de comunicación. Es un sistema que prevé además otra serie de beneficios para las empresas, porque comunica lo que es el funcionamiento del vehículo, el frenaje, cómo conduce el conductor, una serie de cosas.
pero también posee la posible comunicación satelital. El sistema anterior era el SIGTRAC, planteaba lo mismo, pero la única diferencia que tenía era que de alguna manera estaba enganchado el sistema a un dispositivo, podríamos llamarle una pulsera electrónica, porque lo agarraba el camión físicamente, y se planteaba en ese momento como un tema inviolable, porque lo dejaba agarrado a lingas al vehículo. Pero en los hechos, en el funcionamiento, son dos sistemas que comunican satelitalmente y pasan información. Entonces, lo que hoy se plantea es prácticamente lo mismo, porque si bien se empezó diciendo que era un sistema que lo único que iba a hacer era controlar el rodamiento de los camiones en la flota, y era para una estadística en el uso de las rutas. Ya en la última entrevista el ministro que hizo en Canal 12 dejó claro que ese sistema también iba a prever, como era obvio que lo previera, quién iba conduciendo ese camión. Por lo tanto, iba a haber un control de las horas de conducción de ese vehículo, porque los dos sistemas se vinculan a la guía de carga, y la guía de carga relaciona el vehículo, la carga y quien conduce la carga, que es el responsable de ese vehículo, que es el chofer. Vamos a ir profundizando justamente porque entendemos que hay igual sí algunas diferencias en cuanto a los organismos con los que se une y demás este sistema, pero bueno, ahora vamos a ir a eso. Te quiero preguntar antes, el director nacional de transporte, Pablo Lavandera, defendió este sistema. Él explicó que los detalles operativos de esta nueva herramienta serán analizados en conjunto con el sector privado, y aclaró que el decreto se elaboró como una especie de paraguas jurídico. Eso, ¿a qué se refiere concretamente con esto? Muy confuso lo que plantea el director. Yo diría que más que confuso es incongruente con lo que ha sido el funcionamiento del ministerio en este periodo. Porque si el sistema, en primer lugar, a tu primer pregunta, el sistema anterior, el SIGTRAC, no involucraba a otros organismos que el Ministerio de Transporte. Eso es una mentira que planteó la actual administración y que se siguió repitiendo, y parece que fuera una verdad. El anterior sistema lo que hacía era recoger la información del vehículo, y lo que hacía era dejar disponible, si algún otro organismo la requería, tenerla a disposición. Está bien, quizás yo me expresé mal, pero había otros datos. Tú no te expresaste mal. En realidad yo iba a lo sustancial, que era que había otros datos. No, en realidad, lo que plantean los sistemas, estos sistemas, son sistemas que de alguna manera se componen de lo que uno le puede ir agregando. Exacto. Entonces, es un sistema informático que generalmente se dice que se trabaja en capas. Por lo tanto, el sistema básicamente lo que hace es la transmisión del dato, y después uno le agrega las capas que quiere. Entonces, uno le puede agregar la capa de la hora de conducción, del nombre del chofer o no el nombre del chofer, del nombre del cargador o no el nombre del cargador, y eso el sistema después va a prever poner o sacar información. Entonces, lo que digo que es incongruente es porque el gobierno, en este caso primero fue el director nacional, lo que plantearon fue que esto lo único que iba a hacer era comunicar el tránsito del camión, y por lo tanto iba a sacar el recorrido el uso de la ruta, y era el único objetivo. Pero en definitiva, ya cuando habla el ministro, le expresa que no es ese objetivo, porque obviamente va a tener los demás datos, y si alguien se los pide, se los va a tener que dar. El sistema anterior lo que preveía era tener a disposición esos datos, y como había una preocupación, que eso es el fondo de la cuestión, porque estamos hablando del detalle de cuál es el sistema, pero el fondo de la cuestión es que el sector tiene un grave problema de informalidad. Bueno, a eso voy con lo sustancial. Entonces, en la administración anterior se detectó ese problema, y yo creo que se quisieron hacer cosas que no se pudieron hacer o no se hicieron
en el tiempo que se tenían que haber hecho. Ernesto, pero pensando justamente, ¿no?, en estos temas laborales, si vamos a una de las características del CIGEFLOT, nos encontramos con que evita, por ejemplo, incluir otro tipo de datos vinculados a aspectos laborales e impositivos, y comenzando particularmente por la parte impositiva. Este control que sí estaba en el SICTRAC, no colaboraba con los intereses del Estado a la hora de controlar, por ejemplo, lo que tiene que ver con evasiones a la DGI. ¿Por qué se decide sacar este control? ¿A qué intereses responde? Bueno, los dos sistemas pueden aportar esa información. Es decir, el anterior la aportaba de alguna manera expresamente desde la voluntad del gobierno, y este sistema, si todo depende de la voluntad política de Pero las autoridades están diciendo que esto no lo van a controlar a través del CIGEFLOT. Las autoridades dicen que no lo van a controlar porque lo hicieron desde que inició esta administración. Hay un compromiso con ciertos sectores de que no se controle. ¿Con qué sectores? No sé, específicamente. ¿Con no empresas sé, de transporte? Empresas de transporte, cargadores, con quienes no sé, pero específicamente el gobierno ha desarrollado su política en el no control. Por ejemplo, la primera medida que adopta el gobierno cuando asume el primer presupuesto nacional es eliminar el órgano de control de transporte de carga. Un organismo a espejo de otros organismos que funcionan en el país, tipo INALE, INAC, Instituto de la Granja o INAVI, institutos que el Estado con los privados desarrollan una actividad sobre la sanidad de los distintos sectores, de la salud fiscal, comercial. O sea, ¿se están flexibilizando los controles con el objetivo de qué? No sé. La verdad, con el objetivo de qué, no sé, pero que se están flexibilizando, que hay una especie de libertinaje en la vida del sector. Por ejemplo, un ejemplo reciente, el camión que se cayó en Tacuarembó, sí, que rompió el puente en Tacuarembó. Aparentemente, la primera noticia era que el camión, que el puente no estaba preparado, qué sé yo. Como hubo una conjunción de intereses entre el Ejército y la Intendencia, el Ejército salvó su responsabilidad y expresó que el camión tenía el doble de carga de lo que debía tener. El doble de carga. Es decir, un camión que podía cargar 24 toneladas tenía entre 45 y 50. Esa situación, esos camiones que pueden cargar 24 y cargan entre 45 y 50, son autorizados por el Ministerio de Transporte en circular en todo el país. Esos camiones circulan por todo el país, los vemos todos los días. Son camiones que, si bien originalmente vienen pensados para trabajar fuera de ruta, en minería, en canteras, se han empezado a usar en las rutas, lo empezaron a usar las empresas constructoras con el aval del Ministerio de Transporte. Se le denunció al Ministerio de Transporte que esos camiones estaban trabajando con exceso de peso. El director de transporte le respondió a colegas que fueron a hacer la denuncia que era una orden que venía de arriba y que no podía pararlo. Esos camiones, por ejemplo, esos camiones, cuando se rompe el puente de la barra Santa Lucía, de la barra Maldonado, nadie planteó la posibilidad de que ese puente se pudo haber roto por circulación de camiones con exceso de peso. Ernesto, ¿y quiénes salen beneficiados, con este libertinaje que llamas tú? ¿Fueron 4 años sin control? Y acá, en primer lugar, las empresas que usufrutan esto, que sin tener el derecho a hacerlo. Y más que quien sale beneficiado, quien sale perjudicado, somos todos los ciudadanos, el país, los transportistas en particular, porque tienen una competencia desleal de esos vehículos, pero además la incongruencia y el doble discurso de que por un lado se plantea un sistema para cuidar las rutas, para cuidar la seguridad, y por otro lado se habilitan vehículos que no tienen seguridad, que no están pensados para circular en la ruta con
miren que estoy hablando de el doble de carga. Es decir, estos vehículos pueden transportar teóricamente 6 toneladas y están transportando cerca de 30 toneladas. Esta mejora en las rutas, que bueno, que es algo que se le reconoce a este gobierno que ha hecho, entonces tiene como el gran beneficiario los transportistas de carga, pesada sobre todo. La mejora en las rutas ha habido un impacto importante en lo que es la mejora de las rutas. Obviamente los transportistas, todos los que usan la ruta son beneficiarios de ¿Pero existe eso. un compromiso allí? ¿Un compromiso en qué sentido? Como vos decías, esto de que tienen ciertas preferencias en favorecer algunas empresas grandes del transporte. Bueno, indudablemente las primeras empresas que se beneficiaron con estos vehículos fueron las empresas constructoras que trabajaron para el ministerio. Pero claro, es una situación de que pierde control, porque cuando una empresa, sea una empresa constructora, está utilizando ese sistema, esos vehículos, ¿por qué no lo puede utilizar otra empresa? Entonces ya hay empresas transportistas que lo han adquirido y lo han usado. Porque ¿qué pasa? Con el mismo vehículo vos llevás 3 veces la carga que podías llevar con un vehículo similar. Entonces, o las intendencias, por ejemplo, la intendencia de Maldonado tiene esos vehículos, la intendencia de Tacuarembó tiene estos vehículos, este vehículo que rompió los puentes fue un vehículo propio de la intendencia. Sí, parecería ser como tú decís, una competencia desleal y donde además hay involucrados organismos públicos, por lo que planteas también de las intendencias. Sí, y lo que en realidad resulta incongruente en esto es que ¿por qué el gobierno suspendió el sistema anterior? Que yo personalmente tengo algunos cuestionamientos de cómo se desarrolló el sistema anterior, si bien el concepto lo comparto y me parece que se precisa un sistema que controle al sector, pero el gobierno suspende y ahora elimina el sistema anterior, propone este nuevo sistema, en realidad lo elimina el sistema anterior diciendo de que, como tú decías al principio, cumplía funciones que no le correspondían al Ministerio de Transporte. En realidad es una mentira, porque no cumplía funciones que no le correspondían al Ministerio. Lo que hacía era recabar datos y ponerlos a disposición del Estado, que es parte del Ministerio de Transporte. Porque si pone información para rentas generales, para el Ministerio de Economía, por otro lado le va a ir a pedir al Ministerio de Economía fondos para poder hacer las obras que hace. Es decir, las carreteras se hacen porque hay un Estado global que está aportando para eso. Entonces, y por otro lado ahora saca el sistema con todas estas incongruencias de decir, van a la seguridad y están aprobando cosas que van contra la seguridad, van a la formalidad y en realidad no les interesa controlar la formalidad. Hay un elemento en todo esto que cuando asume el actual gobierno, plantean como una gran diferencia, incluso como argumento para suspender el SICTRAC, que la evasión que se decía que había en el sector no era tal. Nos gustaría justamente meternos ahí, Ernesto, y en los montos, porque hizo un estudio sobre esto el BID, y ¿qué datos arrojó? Bueno, el gobierno planteó justamente esto, de que incluso acusó casi de terrorismo a quienes planteábamos cifras mayores. El PIT-CNT, el Cuesta Duarte, planteaba una cifra de 500 y pico millones de dólares al año. Nosotros, nuestra gremial en particular, yo fui el que lo presenté en el Parlamento en el año 2017. Presentamos un estudio privado que arrojaba algo de 320 millones de dólares al año. El gobierno nos acusó directamente de que hacíamos terrorismo con esa cifra y que esa cifra no era así, y por eso hace un acuerdo con el BID y contrata el estudio sobre la evasión del transporte de carga. Y casualmente sale el estudio y el gobierno hace 2 años y pico que está
enorgulleciéndose de que ese estudio dio mucho menos de lo que decíamos los terroristas que hablábamos de cifras. Menos de la mitad. Mucho menos de la mitad. 120 millones de dólares. El estudio del BID. Pero bueno, ahora... ¿Y cómo llega al BID a eso? Bueno, como estoy con menor actividad y tengo más tiempo, y como me sentí aludido, porque en realidad dije, bueno, qué error cometí diciendo que eran 320 millones, y entonces me puse a estudiar el estudio del BID, que son 100 páginas, y resulta que el estudio del BID no dice que son 120 millones, pero el estudio del BID no dice que los 120 millones son del transporte de carga, de transporte profesional de carga. El título es El mercado del transporte carretero de cargas del Uruguay. ¿Cuál es ahí la diferencia para los que estamos fuera del sector? En realidad, el título. Yo creo que el título, cuando se habla en el transporte del Uruguay, todo anda por carretera. Es decir, es muy raro que un transporte de carga tenga un funcionamiento local, porque nada local es tan chico que no toque una carretera. Es decir, de alguna manera, o hay transporte de larga distancia, de media distancia, pero en las ciudades casi todos tocan la carretera. Pero en el fondo, lo que habla este estudio, cuando el título lo menciona, que es transporte carretero de cargas, este estudio está vinculado a 2.400, es el resultado del estudio de 2.400 empresas de transporte. ¿Y cuántas existen? 5.271. O sea, se estudió el 50% del mercado, como quien dice. El estudio estudió el 50%, menos del 50% del mercado, 2.400 empresas. El estudio representa 12.780 trabajadores, ¿sí?, de esas empresas, y el universo de trabajadores son 38.000. Por lo tanto, lo que nosotros concluimos, y además esto, para responsablemente poder hablar de esto, hablamos con quien hizo el estudio, hablamos con la gente de Exante, que es una empresa muy seria que hizo el estudio, porque nos llamaba la atención la diferencia. Obviamente ellos no hicieron un estudio sobre el transporte profesional de carga del Uruguay, hicieron un transporte sobre uno de los números SIU, que es el código internacional que denomina las empresas, que marca la Dirección General de Impositiva. Si hacemos una cuenta, una regla de 3, estos 120 millones, si lo llevamos al universo total de las empresas, rondaría los 270, 290 millones de dólares la evasión. Pero la otra cosa que este estudio no incluye es la deuda o la evasión por subdeclaración al BPS. Este estudio incluye en el BPS únicamente la diferencia que resulta de la encuesta de hogares del INE con un supuesto porcentaje de esos entrevistados con el transporte de carga. Pero nosotros tenemos un trabajo hecho con los datos oficiales del BPS, de que de 38.000 trabajadores al mes de abril, el promedio de aporte de los trabajadores del transporte de carga era de, llevándolo a líquido, de salario líquido, de 33.068 pesos. Es decir, lo que las empresas aportan al BPS es por un salario líquido de 33.068 pesos. La media sí, que podemos hablar de que gana un chofer en el transporte de carga anda en los 60.000 pesos. Quiere decir que tenemos una diferencia de 14.800 pesos solamente de declaración al BPS. Esa cifra al año en 38.000 trabajadores
representa 171 millones de dólares de subdeclaración al Banco de Previsión Social. Ahora, esa no es la visión del ministro. Nosotros estuvimos conversando con el ministro de Transporte, con Falero, en una entrevista aquí en Nada que Perder a mediados de año, y le consultamos, bueno, en realidad la consulta venía más que nada por qué sucedió durante estos 4 años que no funcionó ninguno de estos sistemas de controles, ¿no? No estaba el SICTRAC, tampoco se había puesto en marcha todavía el nuevo sistema, y él lo que nos decía es que de todas maneras se tuvo una serie de dispositivos de control de rutas con los peajes, con los dispositivos de seguridad. Por otra parte, dijo que existe un cruzamiento de datos entre BPS y DGI, junto con el Ministerio. Y él lo que decía es que existe una disminución de la informalidad, muy lejos de esto que vos señalás. ¿Estás de acuerdo con lo que nos informaba el ministro? Por supuesto que no estoy de acuerdo y no es así. Y los datos que tenemos oficiales lo desmienten. Hay un problema, yo personalmente lo llamo como de fondo institucional, que es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no es un problema de este gobierno, es un problema de la historia de los últimos años en nuestro país. Ha sido el Ministerio de Obra Pública, y el transporte ha sido el transporte es el alumno molesto del ministerio, porque el que vende, el que puede cortar cintas, el que genera mejor prensa es la obra pública y no el transporte, y al transporte no se le ha dedicado el tiempo que corresponde dedicarle. Y obviamente los datos que menciona el ministro no sé de dónde los saca, pero no hubo una disminución de la informalidad, al contrario, ha aumentado muchísimo. Yo diría que las empresas hoy en día, y en el caso nuestro, la gremial que yo pertenecía, era la gremial que hasta hace un tiempo diríamos que era la que más empresas formales tenía dentro del sector, porque hay una informalidad generalizada. En los últimos tiempos las empresas han tenido que volcarse a la informalidad, porque si no, no pueden competir. Es decir, resulta que si pagás todo, si pagás todo el BPS, si aportás por todo el BPS, quedás en diferencia con los demás. Entonces, paulatinamente, la gente se va corriendo. Y acá, este problema se viene arrastrando desde hace muchos años. Los gobiernos anteriores lo vienen arrastrando este problema, y de alguna manera lo que debería haber es una concientización de que hay que tomar este tema como una cosa seria, porque no manejemos livianamente las cifras. Estamos hablando que si sumamos el estudio completo de lo que hizo el BID, que son casi 300 millones, más los 170 millones de BPS, estamos hablando de cifras que hoy en día, si la comparamos con el presupuesto nacional, pueden solucionar grandes problemas de otros sectores, y resulta que esto se está evadiendo y se está perdiendo. Hay otro tema muy importante también sobre el que queremos consultarte, Ernesto. Vos hace un año aproximadamente nos decías que varios procedimientos han demostrado que entra droga al puerto en camiones, pero que nadie lo controla. En este año, ¿ha mejorado eso? ¿Ha cambiado? No ha cambiado. Es decir, nosotros, la gremial a la que yo pertenecía, justamente es una gremial que desarrolla su actividad básicamente en el puerto de Montevideo, y hemos tenido infinidad de instancias con la Administración Nacional de Puerto, con la aduana, y las carencias son brutales. ¿Qué pasa? Toda esta situación de falta de controles hace de que el sector sea muy permeable. En general, nosotros no tenemos identificado de que de adentro del sector se maneje el sistema del narcotráfico. Es decir, no tenemos identificado, ni denunciado, ni conocemos transportistas que se dediquen a esto. Pero sí lo que pasa es que muchas veces, a la falta de controles, son utilizados por el sistema para transportar. Es decir,
si yo voy a buscar un contenedor y el sistema que controló la carga de ese contenedor, a mí me cargan un envase arriba del camión y yo traslado ese envase. Y yo no sé lo que tiene adentro del envase. A mí muchas veces me lo dan hasta lacrado. Entonces, el tema es, cuando no hay un seguimiento, cuando no hay una guía de carga, cuando no hay un control a los cargadores, hay una ley que obliga al Ministerio de Transporte a hacer un registro de cargadores, que esa ley no está reglamentada. Hay una ley que obliga al Ministerio de Transporte a corresponsabilizar a los cargadores en los excesos de peso. Eso todavía no está reglamentado. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa serie de no controles hacen que el sector sea muy permeable. Entonces, si el sector estuviera de alguna manera con más sanidad en ese sentido, sería mucho más difícil meter la droga dentro del sector. Pero se resulta fácil no porque desde adentro del sector se trabaje, sino por eso. El caso de los escáneres, es decir, recién ahora estamos terminando el periodo y recién ahora se están instalando esos 2 escáneres, pero por ejemplo, cuando empezaron a aparecer los contenedores con droga, los primeros casos se dieron en contenedores con granos, con soja y con otros granos. Obviamente, contenedores se rellenaban en un campo, es decir, el control era más difícil. Bueno, el escáner podía cumplir una función. Pero resulta que en ese periodo, esto ya pasó unos años y capaz que mucha gente se olvidó, funcionaba un barco que traía contenedores de Paysandú a Montevideo. Entonces, por un tema logístico, había una eficiencia logística, que los contenedores, en lugar de venir por tierra, se cargaban en Paysandú y venían al puerto, y desde el puerto de Montevideo salían a Europa. Esos contenedores que venían específicamente con grano de Paysandú al puerto de Montevideo no pasaban por escáner. Entonces decimos, si se detecta que hay una sensibilidad en un tipo de carga, resulta que, yo me pongo del otro lado y digo, bueno, lo más fácil que tengo es, me voy a Paysandú, lo cargo en Paysandú. Ahora ya ese barco creo que no está trabajando, pero eso fue hace 2 años, es decir, cuando apareció la droga. Entonces, esto es un combo, ¿no? Ernesto, hay justamente un último tema en esto del combo, porque otro dato que surge es que en este periodo aumentaron 40% las ventas de camiones. ¿Eso a qué se debe? Digo, ¿hay tal mercado como para que aumenten de esa manera? Y bueno, si se venden camiones es porque hay mercado. El mercado está, lo que ese mercado, la realidad que tiene el mercado es la que yo le estoy diciendo, es sobre la base de esa situación de irregularidades. Es decir, ¿pero creció el sector como para comprar un 40% más de camiones? Y si los camiones se vendieron, están y se están usando. El tema es que lo que el sector crece, pero crece sobre esta base. Sí, de irregularidad. De irregularidad, es decir, el cumplimiento de los laudos, es decir, obviamente acá hay que revisar mucho, ¿no? Pero el cumplimiento de los laudos no se da en casi ningún sector del transporte en el país. Entonces, pero bueno, la carga sigue fluyendo, la gente sigue trabajando, la gente que vive de esto muchas veces tiene la necesidad de comprar camiones porque las nuevas generaciones de camiones son mucho más eficientes que las generaciones anteriores. Los rendimientos en combustible hoy en día superan en algunos casos hasta menos el 50% de lo que consumió un camión de hace 30 años. Entonces muchas veces la gente se ve obligada. Y la verdad, con un colega me hizo la cuenta un día, dice, con lo que de 3 camiones se ahorraba de BPS, pagaba un camión al año. Entonces, bueno, capaz que puede estar la justificación ahí. Si me ahorro tanto en lo que tengo que pagar, eso me lo compro en camiones. Ernesto Toledo, expresidente de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. A las órdenes, un gusto. Gracias.